He crecido siempre, digamos, a la sombra, ¿no? Al lado de la Dragonera. Considero una isla muy virgen, un espejo de lo que podría ser Mallorca, si lo hubiésemos cuidado como tocaba, y entonces creo que es un símbolo que tenemos que reservar y enseñar. El logo, bueno, he buceado muchas veces en la Dragonera y siempre se ha dicho que tiene como esta forma de dragón, ¿no? El perfil de la Dragonera tiene una forma así como de bestia, y hacía un poco referencia a como cogí un mero, que es como el pez más emblemático, más característico digamos, del mar, y hacer un poco de referencia a esa bestia que hay debajo, a ese potencial de vida que hay debajo de la isla. El logo espero que lo hice con mucho cariño y espero que lo utilicen para todo lo que puedan, para enseñar un poco lo que están haciendo, que es un trabajo muy bonito. Creo que es crítico que ahora intentemos aportar todos un poco lo que podamos, y creo que con las ilustraciones hago un poco de crítica a la situación que está pasando en la isla y apoyo a la reserva marina de la Dragonera y a estos tipos de proyectos. En mi vida ya he visto los impactos de no proteger una zona dentro del puerto, la muerte de praderas de Posidonia, el declive de un montón de especies, la biodiversidad ha caído en picado, y creo que es un ejemplo que deberíamos extrapolar a muchas áreas. La esperanza, la veo, la veo. Pero sí, pues en estos tipos de proyectos, en gente que se está alzando la voz, en proyectos para eliminar los plásticos de un solo uso, en proyectos para favorecer una movilidad más responsable, para controlar un poco también el turismo, que es una isla pequeña y tampoco tenemos que vigilar, tampoco podemos vendernos tan rápido, y en esos proyectos veo esperanza.